Recordarles que, nuestro pastor no se encuentra. Por eso estoy exponiendo la palabra de Dios en esta mañana. Mateo 25, 14 al 30. En el año 2019, en Costa Rica se desató un muy famoso negocio muy particular que pedía a las personas que participaban en este negocio a hacer una pequeña inversión de tan solo unos 10,000 colones aproximadamente. Y cuando usted se involucraba en eso, si usted quiere participar, tiene que dar 10,000 colones. Y le prometían que pasado un poco de tiempo, tal vez 1 o 2 semanas, usted iba a recibir el resultado de esa inversión 10 veces más. Entonces usted recibía aproximadamente 100,000 colones. Ahora, muchas personas se vieron involucrados en ese tipo de negocio fraudulento, porque después de pasado un tiempo, el negocio empezó como a caerse y a quebrarse. El famoso negocio de la nube, le llamaban, la nube, que no es más que otra cosa que un esquema de Charles Ponzi, un esquema de Ponzi le llaman ahora, desarrollado en el año 1920. Y lo que buscaba era eso: usted daba dinero, recibía una remuneración muy rápido, a corto plazo. El problema era cuando la gente invertía más y más, y la avaricia iba más y más, y cuando se dieron cuenta lo perdieron todo, porque invertían más de la cuenta y lo perdieron todo. Este esquema surgió en Estados Unidos. Lo cierto es que independientemente del negocio en el que queramos estar o entrar, siempre esperamos que haya un retorno muy rápido. Y si no es muy rápido y tenemos muy claro de que no se va a generar tan rápido el retorno, esperamos que a largo plazo o mediano plazo, al menos en 5 años, usted pueda disfrutar de todo lo que usted invirtió, de todo lo que usted gastó, de todo lo que usted dio, de su tiempo. Usted espera ese retorno a mediano plazo. Toda persona que invierta en algún negocio, toda persona espera recibir un resultado remunerado de esa inversión. Llámelo como quiera, dividendos, llámelo como quiera, dinero, como lo quiera ver, usted va a esperar un resultado cuando invierte. Bueno, en el texto de esta mañana que vamos a leer, nos encontramos frente a un inversionista, por decirlo de alguna forma, que ha dejado su dinero con la esperanza de obtener un fruto en manos de sus siervos, en manos de sus trabajadores. Y él los ha dejado con X cantidad y se ha ido y más adelante volverá. Vamos a orar antes de empezar a leer nuestro texto en esta mañana. Señor, concédenos, como orábamos, como cantábamos, por tu gracia, el poder entender tu palabra y aplicarla correctamente a nuestra vida en cada uno de los aspectos en los que necesitamos un crecimiento, un avivamiento, una devoción, Señor, un temor y sobre todo un amor por ti, Padre. Gracias por esta bendición que no merezco de exponer tu palabra, pero al mismo tiempo, Señor, auxíliame porque en mis propias fuerzas no lo voy a lograr. Te suplico esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a Mateo capítulo 25, el versículo 14. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El primer punto de esta mañana es el contexto de la parábola, porque esta parábola surge en un escenario que actualmente o en realidad no estamos muy acostumbrados o no estamos entendiendo como tal.
Primeramente, la parábola es sucesiva a la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué? Porque se nos habló en los versículos anteriores de 10 vírgenes que esperaban a un esposo. 10 se habla de vírgenes prudentes y otras imprudentes. Y entonces a ellas se les dio que esperaran al esposo. Ellas tenían que tener una espera simplemente llana, una espera pasiva. Solo tenían que esperar que llegara. Pero vemos en este nuevo escenario, que este señor viene y entrega sus bienes a unos trabajadores, a sus siervos, y él también se va lejos. Pero ellos, como vamos a leer más adelante, la espera de ellos no debería ser pasiva. La espera de ellos es activa. Entonces, ellos tienen que empezar a desarrollar o hacer algo con estos talentos que que el Señor o el amo les ha dado, les ha obsequiado. Esto es, ellos tienen que invertir. Tienen que invertir. Entonces, en el versículo 14, vemos que un hombre reparte sus bienes a sus siervos. No se nos dice, el pasaje no nos dice que este hombre fuera realmente rico. No nos dice que era realmente rico, pero más adelante vamos a entender por contexto que definitivamente tenía mucho dinero en sus manos antes de irse. Lo otro que tenemos que encontrar en el versículo 15 dice que el amo le dio a sus siervos a cada uno conforme a su capacidad. No fue que el que tenía un talento le estaba restando importancia. No, dice, yo te voy a dar a ti un talento porque esa es tu capacidad. Yo te conozco, yo sé lo que eres capaz. Y lo que eres capaz de manejar y administrar es un talento. Y al que le dio 5 talentos le dijo, yo sé de lo que eres capaz de administrar y manejar 5 talentos. Lo otro es que, aunque la proporción de los talentos era diferente para cada uno, se esperaba de las tres personas lo mismo. Se esperaba lo mismo para los tres. ¿Y qué era lo mismo? Lo que se esperaba de ellos era fidelidad. Era una fidelidad en la mayordomía de estos talentos. El Señor al que tenía un talento no le estaba pidiendo, o de hecho no lo vamos a ver más adelante, pero no le va a pedir 5 talentos. Y al que tiene 5 no le va a pedir 20 talentos. Le dio a cada uno lo que podía manejar. Y lo que vamos a ver también más adelante es que esperaba fidelidad. Fidelidad. Ahora, otro aspecto importante del contexto de la parábola es que la expresión talentos no se refiere a, como lo tratamos o lo tratan algunas personas de entender, como a habilidades, De hecho, por eso hay ciertas iglesias que dicen, es que una cosa son dones y otra cosa son talentos. Y luego van a decir, y otra cosa son habilidades. Pero no, al final todo es lo mismo, pero en este escenario, talento como tal no se refiere a habilidades. Más bien, el talento es una referencia a una medida, a un peso de medida que usaban las personas en aquel tiempo. Ahora, ¿cuánto es un talento? ¿Cuánto es un talento? Bueno, por lo general, un talento era el equivalente a 34 kilogramos de plata. 34 kilogramos de plata. Normalmente lo que mayormente usaban las personas era plata para referirse a talentos, pero también había talentos de oro y era 33 kilogramos de oro. Conservemos el concepto de que eran talentos de plata. Si traducimos eso a nuestra actualidad, un talento es el equivalente a 13 millones de colones aproximadamente. El gramo de plata normal, llano, sencillo, cuesta 200 colones aquí en nuestro país. Multiplique eso por 34 kilogramos o 34,000 gramos. Es un total de 13 millones de colones o 24,000 dólares. El que recibió 5 talentos tuvo un total de casi 64 millones de colones para administrar. El que tenía 2, 26 millones de colones para administrar. Y eso es importante entenderlo. Ahora,
Como siguiente punto, vemos el desenlace o el desarrollo de la parábola. ¿Qué hicieron estas personas con esa cantidad de dinero? Bueno, vemos en los versículos 16 y 17 lo que hicieron dos siervos que fueron realmente fieles. 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Esas personas agarraron ese dinero y fueron y negociaron. Tomaron riesgos, porque no importa el negocio que usted esté metido, no importa lo que usted haga, todo negocio, sabemos que todo negocio siempre tiene un riesgo. Todo negocio tiene un riesgo, pero estas personas tomaron riesgos bien calculados. Calcularon los riesgos y fueron fructíferos. Fueron diligentes y fueron esforzados. Fueron hombres, como dice el proverbio, solícitos en su trabajo. Les dieron esa cantidad y se movieron y se pusieron manos a la obra. Ahora vemos otra persona en el escenario, el versículo 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El que había recibido 13 millones de colones hizo un hueco y los enterró. Los enterró. Me dijo alguien una vez, bromeando, yo ya tengo el negocio, lo que me falta es la plata. Esta persona tenía la plata, pero no quiso hacer nada con eso. No quiso hacer absolutamente nada. Ahora, mis amados, esta persona, este siervo infiel vino, es el contraste del hijo pródigo. Porque el hijo pródigo agarró todos los bienes y los malgastó. Este hombre vino y dijo, yo mejor no gasto nada, lo hago un hueco y lo entierro. Lo voy a enterrar. Este más bien no hizo ningún uso del talento que su señor le había dado. Vamos en el versículo 19, parte del desenlace de la parábola, es que el señor dueño de estos talentos regresa y dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Arregló cuentas con sus siervos. Obviamente él venía y cuando dice después de mucho tiempo, mis amados, era mucho tiempo. Tener el doble de 5 talentos era mucho tiempo, se requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y él viene a ver qué dicen sus siervos. Obviamente el resultado de los que fueron diligentes en el verso 20 y 22 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Versículo 22 dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Y obviamente el Señor se siente muy complacido, muy agradado con lo que sus siervos han hecho. Y le dice así en el versículo 21 y 23. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y esto también se lo dice al que tuvo 2 talentos. Lo duplicó. Les alabó. Ahora, vean lo que dice el indolente, el último, el de un solo talento. Porque el Señor también se dirigió hacia él. El Señor de la mies, el Señor de esta escena, de esta parábola, también llama cuentas al que tenía un solo talento. Dice, versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ahora
vemos la persona completamente diferente. Ahora, la palabra tuve miedo. Primero que él hace una descripción que al inicio la parábola no lo dice. La parábola solamente dice que era un señor que dio los bienes y le dio a cada uno según su capacidad. Vemos más bien que era bondadoso. Pero él dice, el siervo dice, yo, Señor, yo sé lo que eres tú. Dice, yo sé que eres un hombre duro. Yo sé que eres un hombre difícil. Y dice, tuve miedo, tuve miedo. O sea, esa expresión es algo así como me quedé paralizado. Me quedé paralizado. Me quedé horrorizado. Me quedé en shock. Cuando tú me diste esos 13 millones para que yo los invirtiera, no supe qué hacer. No supe qué hacer. Y además, él dice, pero, él da un pero, te conocía que eres hombre duro. Mira, Señor, yo sabía que tú eras una persona a quien es imposible servir. Eres una persona a quien nada ni nadie le agrada. Dice, exiges lo que es impracticable. Es lo que está diciendo cuando le dice, eres hombre duro. Dice, y que independientemente de lo que yo hubiera hecho, independientemente de lo que yo hubiera trabajado y ganado, mira, Señor, yo estoy seguro de que tú hubieras estado descontento con esto. Eso es todo lo que dice la parábola. Duro, siga donde no sembraste, no importa lo que hubiera hecho, nada te hubiera complacido. Yo por eso mejor no me jugué el chance y aquí está, tu dinero completo. Ahora la respuesta de este señor es la siguiente, en el versículo 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. La palabra siervo malo lo que le dice es que falso de corazón eres. Eres un falso de corazón, me estás culpando a mí de tu negligencia. Y luego le dice negligente. ¿Qué siervo malo eres? ¿Qué corazón más hipócrita? Negligente, negligente. Siervo malo y negligente. Lo malo de este siervo no fue en hacer algo malo para su señor. Y eso es importante. No fue que él hizo algo malo para su señor. Lo negligente de este amo fue que no hizo nada bueno por su señor. Él no quiso hacer absolutamente nada bueno por su señor. Y al final es igual de malo. Al final el resultado es igual de malo. Eres un negligente. Eres un negligente. Y le dice, usa la misma sentencia que el siervo le había dicho. Le dice, ¿sabías? Dice, según tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Mira, ese temor que tú tenías por mí, supuestamente no te sirvió de nada. No te ayudó para nada. Mira, lo mínimo que pudiste haber hecho era agarrar ese dinero y meterlo al banco. Y algo hubiera recibido. Pero después de mucho tiempo, dice, después de mucho tiempo, yo vengo y me encuentro la misma cantidad que te di. Qué desperdicio de tiempo y de recursos. Qué desperdicio. Como aquel que invirtió un dinero y luego le dijeron era una estafa. Se te cayó. Qué desperdicio esto. Qué desperdicio. Y luego él dice en el versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y obviamente este señor no vino con las manos vacías, trajo recompensa para algunos y trajo también justicia y juicio para otros. Ahora, mis amados, ya hemos abordado la parábola.
pero quiero que traigamos algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida como tal. Para nuestra vida como tal. Lo cierto es que a nosotros se nos ha confiado según conforme a nuestra capacidad. Lo que tú y yo tenemos hoy, es lo que el Señor nos ha confiado para administrar según nuestra capacidad. Él no te ha dado más y Él no te ha dado menos. El Señor conoce a sus siervos. El Señor conoce a cada uno de nosotros. Él dice, mis ovejas, yo las conozco y las llamo por su nombre, dice el Señor. Dice, el Señor conoce a cada uno de nosotros y Él nos ha dado a cada uno según nuestra capacidad. Mis amados, si hay un grupo de personas en este lugar el día de hoy que han recibido 5 talentos, si hay un grupo de personas en este lugar que han recibido mucho, corresponden a los miembros de esta iglesia. Los miembros de la iglesia bautista reformada de Liberia hemos sido grandemente bendecidos con la gracia y la providencia del Señor para que nosotros podamos usar esos dones para su gloria. Para su gloria. Mis amados, voy a enfocarme en ustedes primeramente. Miren, observemos los dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Miren cómo nuestros hijos están naciendo en hogares cristianos donde usted y yo no nacimos, donde usted y yo no crecimos, y que por su misericordia hoy estamos donde estamos. Mira el hogar que el Señor te está dando. Qué gran bendición. Mira cómo tu esposo y tu esposa es creyente. Qué gran bendición. Qué gran bendición. Mira, veamos el hecho de que como iglesia tenemos un lugar para congregarnos, tenemos una nación donde podemos congregarnos, tenemos un tiempo para adorar al Señor. Veamos cuán grande es la bondad del Señor, cómo nos ha dado cosas de tan alto valor que muchas personas creyentes en diferentes lugares del mundo no pueden disfrutar. Y nosotros hoy lo tenemos. Y nosotros hoy lo gozamos. Mis amados hermanos, ¿ustedes saben cuál es el propósito de esta iglesia? Yo sé que lo saben. Ustedes saben cuál es el propósito de esta iglesia. El propósito de esta iglesia es glorificar a Dios. Porque para esto el Señor levantó una iglesia acá en Liberia, para glorificarle. Miren, mis amados, recordemos el pasado por un momento cuando no teníamos absolutamente nada. Yo ni estaba en ese tiempo. Eran unas cuantas personas reunidas para leer un poco de la Biblia y para compartir. A veces se veían videos y prédicas que parecían muy buenas. El Señor nos estaba llamando, después entré ahí, el Señor nos estaba mostrando muchas cosas que no habíamos visto. Por mucho tiempo se estuvo viajando a Barranca porque no había una iglesia, pero el Señor después trae un pequeño local y ahí se empiezan a dar reuniones cada 15 días. Y luego dicen, bueno, ya ahora hay que levantar una iglesia en Liberia. Hay pueblo en Liberia. Y el Señor levanta una iglesia. Y luego la iglesia no tenía pastor, ni teníamos diáconos. ¿Recuerdan? Éramos una iglesia deficiente. Éramos deficientes. Pero el Señor en su misericordia nos bendice con un pastor de otra iglesia y la iglesia está dispuesta, dice, hermanos, no queremos mandarles a nuestro pastor, pero sabemos que ustedes necesitan. La obra se está extendiendo y si eso es, que así sea, de mucho gozo, con mucho gozo, también con tristeza, pero el Señor concedió eso a este lugar y levantó diáconos también en este lugar. Y luego no alcanzábamos en un lugar, ¿se acuerdan?
Y vino una pandemia y más bien el Señor bendijo ese tiempo y ahora tenemos un local. Y no era como lo que deseábamos, pero dijimos, hay que trabajar, hay que hacer. Y el Señor nos ha bendecido una y otra vez. Y el Señor te está dando un talento, 2 talentos, 3 talentos. A cada uno conforme a su capacidad. Mis amados hermanos, miembros, iglesia, ¿qué estamos haciendo con los talentos que el Señor nos está dando? ¿Cómo estamos administrando los talentos que el Señor nos ha dado? ¿Tú entiendes el privilegio? O sea, entendemos el privilegio que representa tener todo lo que tenemos hoy en día que muchas personas no tienen. ¿Entendemos eso? Mira, Cristo no tiene siervos para que estén ociosos. Cristo no tiene siervos para que estén ociosos. Los siervos de Cristo han recibido su todo de Él. Y nada podemos llamar propio sino nuestro pecado. Mis amados, ¿cómo están esos tiempos de devoción familiar? ¿Cómo estamos en nuestras lecturas y en nuestras oraciones privadas? ¿Cómo estamos en servirnos unos a otros en esta iglesia? Miembros, ¿cómo estamos en la predicación del evangelio a otros? ¿Cómo estamos en el temor y la reverencia cuando el culto se desarrolla cada domingo acá? Estuve hablando en escuela dominical acerca de esto, de que a la iglesia se viene con temor y con reverencia, también con sumo gozo. Pero yo necesitaba prepararme el sábado para venir acá. Estuvimos hablando de que se llega temprano. Estuvimos hablando de que hay orden. ¿Cómo estamos en esto? ¿Cómo estamos en esto? El Señor también dijo más adelante, el que se le da más, el que se le da mucho, se le pide mucho. Se le llama cuentas por mucho. ¿Cómo estamos con esto? Déjame hacerte una pregunta. El servicio que actualmente tú das al Señor, el servicio que actualmente tú das al Señor, ¿es todo lo que puedes dar? Eso es todo lo que tu servicio da para el Señor, que te ha dado 5 talentos. Ahora, habrán otras personas que dicen, ve, yo por eso mejor ni me hago miembro. Qué pena, porque ustedes también tienen talentos que el Señor les ha dado. Ustedes también tienen talentos que Dios les ha dado. Y Dios les va a llamar a cuentas a todos ustedes. El no tener responsabilidad no los exime. O el no querer ver esa responsabilidad y asumirla, no los exime de esa responsabilidad. Porque el Señor ciega donde no sembró. El Señor recoge donde no esparció. Mira, mi amado, que vienes y que vienes y que vienes y que escuchas largamente la palabra de Dios y que escuchas regularmente la palabra de Dios y que piensas que eso ya ha sido suficiente. El Señor te está dando talentos y tú no estás siendo cuidadoso con esto que el Señor te está dando. Tú que todavía no te has hecho miembro, no anhelas realmente un crecimiento y una obediencia al Señor en toda justicia, manifestando una fe verdadera al ser parte de una iglesia local. Mira, es que tú no puedes decir que amas a Cristo y no amas a su iglesia. Eso no es consistente.
El Señor murió por su iglesia. Él murió por su amada, la novia, dice, santa, sin mancha. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y tú dices que amas al Señor y no amas a la iglesia. ¿Tú me puedes explicar eso cómo funciona? Porque en la Biblia eso no funciona. En la Biblia eso no funciona. O eres del Señor o eres contra Él. O tú realmente has entendido y creído en el Evangelio de Jesucristo, o tú no has sido salvo todavía. Tú en esa ambigüedad estás enterrando el talento que Dios te ha dado. Miren, mis amados, 26 millones de colones, si lo vemos a nivel de económicamente, monetariamente, tú los agarras y los entierras. ¿Para qué es este desperdicio? ¿Recuerdan quién dijo eso? Fue Judas. Fue Judas. ¿Para qué este desperdicio? Mejor hubiera sido agarrar eso y dárselo a otra persona. Y el Señor eso fue lo que hizo aquí en la parábola. Al que tenía uno se lo quitó y se lo dio al otro. No puedes decir ser creyente y no anhelar estar con el Señor. No puedes decir ser creyente y no participar de la cena del Señor. No puede ser eso posible. No puede ser posible. Él dice, hagan esto. El Señor Jesucristo dice, hagan esto. Todas las veces que se reúnan. ¿Qué es esto? Participar de la cena, comer del pan, tomar de la copa. Pero cuando hay cena del Señor, muchos se van. Porque no es conmigo eso. Yo no quiero ser parte de eso. Y como dijo el Señor a Pedro, si no eres parte de esto, no vas a ser parte de lo eterno. De lo eterno. Y hay algunos otros que todavía tienen luchas mayores. Porque han escuchado el sermón, han escuchado la palabra de Dios una y otra vez. Y aún no han entendido, pero están escuchando. Yo sé que esta pregunta la hago varias veces, cada vez que predico un tema como este, pero la quiero volver a hacer porque es importante que mediten en esto si aún no tienen respuesta. Si aún no tienen respuesta, si tú murieras hoy, ¿sabes a dónde irías? O sea, ¿hay cielo o hay infierno? Si hoy vienen a pedirte tu alma, ¿sabes a dónde irías? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Viendo esta situación y esta realidad, siempre es una tentación para el que no tiene más que un talento, decir, vea, es que yo ni entiendo, tengo tan poquito y puedo hacer tan poco con ello que no vale la pena intentarlo para lo poco que voy a sacar. Mira, cada domingo se predica el evangelio. ¿Qué haces con ese sermón predicado? ¿Meditas en él? ¿Meditas sobre tu alma? Ven a la iglesia, pero no pienses que por eso tus problemas se van a cambiar, porque el problema mayor que tienes es el de tu alma. Si tú no sabes a dónde irías si murieras hoy, es necesario que saques el tiempo para meditar, preguntar, estudiar, conocer qué debo hacer para ser salvo. Como dijo el carcelero de Filipo, después de que tembló todo y él se iba a matar. Y Pablo le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y el carcelero, ¿qué dijo? Ah, bueno, está bien. No. Él dijo, señores, temblando, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
¿Qué debo hacer para ser salvo? Si tú murieras hoy y no sabes a dónde irías si hoy fuera el día de tu muerte, tú debes preguntar esto: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Además, muchas personas consideran al hombre de la parábola, consideran al igual que el hombre de la parábola, consideran a Dios como un amo duro y le echan la culpa de su propia infructuosidad. Señor, yo voy todos los domingos y no pasa nada. Voy todos los domingos y ¿qué está pasando? Yo mejor no hago más nada. Siervo malo y negligente, te dirá el Señor. Siervo malo y negligente, porque Él ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Es que el Señor tiene algunos escogidos y posiblemente yo no soy escogido o escogida y por eso yo no entiendo. Es de la culpa del Señor. No, siervo malo y negligente. El Señor ha dicho en Mateo 11:21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Personas a lo largo de la historia de toda la humanidad, en todos los tiempos, en todos los lugares, personas han muerto sin escuchar ni siquiera el nombre de Jesús. Y tú lo escuchas cada domingo. Y aún no has ido a Cristo en arrepentimiento y fe. Dice el Señor: va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra en aquel día que el que va a ser para ti. Porque escuchaste y no hiciste. Mis amados, para todos en general, somos llamados a aprovechar bien el tiempo. Somos llamados a aprovechar bien el tiempo. Dice en Efesios 5:11, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Mira, la palabra tiempo ahí, esa palabra tiempo, no es la palabra en griego cronos, de cronómetro, o de reloj, o de horas, o de minutos. La palabra ahí es kairos, que significa oportunidades. Oportunidades. Aprovechando bien las oportunidades. Mis amados, estas son las oportunidades que usted tiene que aprovechar para instruir a sus hijos en el temor del Señor. Esta es la oportunidad, porque cuando crezcan y se vayan, se acabaron las oportunidades. Estas son las oportunidades cuando tenemos energía, fuerza, vigor, salud. Estas son las oportunidades, porque después vendrán tiempos en los que no tendremos la misma energía, la misma capacidad, el mismo deseo. Estas son las oportunidades cuando se predica el evangelio, que tienes que ir a Cristo en arrepentimiento y fe. No mañana, no el lunes, no el martes, no el miércoles. Faraón tenía ranas por doquier en Egipto y le dijo: Moisés, dime cuándo quieres que ore para que se vaya la plaga. Y él dijo: mañana. No estaba hastiado de las plagas, no estaba cansado de las plagas. Mira las oportunidades que el Señor nos está dando cada momento, cada minuto, cada instante, en nuestro hogar, en la iglesia, con otras personas. Vean, mis amados, no todos tenemos las mismas oportunidades para predicar el evangelio a compañeros, familiares, amigos, vecinos, etc. Hay ciertos momentos en los que esa persona tocó un tema del evangelio. Esa oportunidad, aprovéchala. Hay ciertos momentos en los que tu hijo o tu hija te pregunta algo del evangelio. Esa oportunidad, aprovéchala. Y si esa oportunidad no se está dando abiertamente, seamos intencionales en hacer oportunidades entonces.
Aprovechemos las oportunidades y los tiempos. Esto, el domingo, el día del Señor, es la oportunidad que tenemos para conocernos unos a otros, para preguntarnos unos a otros, hermano, ¿cómo está con su lucha? ¿Cómo está con su vida? ¿Cómo puedo orar por usted? ¿Cómo va con aquello? ¿Cómo le está yendo con esto, con lo otro? Este tiempo no es dedicado exclusivamente para reírnos y para vacilar y para hablar de cualquier otra cosa. Esta es la oportunidad. Después, del lunes al sábado, difícilmente usted se va a topar con algún hermano para preguntarle cómo está. En su afán y en sus carreras y en todo, usted difícilmente va a tener tiempo para eso. Déjame hacer otra pregunta. ¿A cuántas personas tú estás enseñando hoy en día? Porque la Biblia dice en Hebreos, debiendo ser ya maestros, dice. Ahora, no todos van a ser predicadores, ni todos van a ser maestros de escuela dominical, pero algo sí es cierto, que todos tenemos que enseñar a otros. Debiendo ser ya maestros, y si tengo que repetir las mismas palabras, a mí no me molesto, pero ustedes ya deberían estar comiendo carne y no leche. ¿En cuántas personas, diga, en cuántas personas estás invirtiendo tu tiempo? ¿A cuántas personas estás discipulando? Y cuando me refiero a discipular, no me refiero a una serie de libros y enseñanzas que usted tiene que venir y darle para que esa persona alcance un discipulado y ya se gradúe y ya lo discipulé. No. ¿A cuántas personas le estás enseñando a vivir conforme al evangelio? Con el testimonio, con instrucción, con amor. Dice la Biblia, las ancianas, enséñales a las más jóvenes a cómo criar hijos y a cómo amar a sus maridos. Los hombres tenemos que enseñarnos unos a otros a estar trabajando, a ser diligentes, a ser sacerdotes de nuestro hogar, a ser cuidadosos. ¿Cómo estamos con eso? ¿Qué estás haciendo con los dones que el Señor te está dando? Mira, acabábamos de cantar, Señor, suplicamos tu favor, manda un avivamiento, pero ese avivamiento no se va a dar si no empezamos en nuestra propia vida individual, ahí solo nosotros. Es que la iglesia está como apagada, la iglesia está como fría. Mira, tú eres la iglesia. Tú eres esa iglesia. Hablábamos en la escuela dominical acerca de los pactos y los juramentos. Tú hiciste un juramento con la membresía, hiciste un pacto de membresía que no puedes quebrantar y decir yo mejor me voy porque esto no veo que avance por ningún lado. Ni siquiera te debe pasar por la mente eso. Ni siquiera. Esta es mi iglesia. Aquí el Señor me puso para traer gloria a su nombre. Somos piedras vivas, recuerda lo que dice Pedro. Somos piedras vivas para edificarnos unos a otros. Mis amados, las cuentas son individuales. El Señor de la parábola no era un Señor socialista que llamó a los tres y les dijo, bueno, ¿cómo estamos? Bueno, yo di 5, el otro 2 y el otro no dio nada, pero con lo que dio el 5 y el 2, todo salimos bien, las cuentas salieron bien. No, el Señor llama cuentas a cada uno de manera individual. De manera individual te va a llamar a cuentas y me va a llamar a cuentas. Y gloria a Dios, porque las cuentas son individuales. Pero individualmente, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos esforzando para que el nombre de Cristo sea levantado, sea exaltado? En uno de los tantos libros de C.S. Lewis, de Narnia, el príncipe Caspian, creo que era que se llamaba el libro. El reino de Narnia se encontraba en peligro y en problemas, sin dificultades. Y una de las pequeñas niñas, la niña Lucía, se encuentra con Aslan. Y le dice, ya llegaste, aquí estás, Aslan. Se resolvieron nuestros problemas. Y Aslan le dice, ahora hija, dice, yo esperaré aquí. Ve y despierta a los demás y diles que me sigan. Si no quieren hacerlo, entonces por lo menos tú sola deberás seguirme. Mis amados, si en la iglesia estamos hablando para que sigamos al Señor y no lo quieren seguir, yo solo tengo que seguirle. Yo solo tengo que ser esforzado.
mi hogar, mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Como dijo Josué, escojan ustedes hoy a quién van a servir. Escojan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Las cuentas son individuales. Cuando Pedro vio a Juan, que venía detrás de él y de Jesús, después de que habían hablado en la resurrección, Pedro le dice al Señor, Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él venga, que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Sígueme tú. Sígueme tú. Mis amados, yo doy gracias a Dios por algo. Es porque a pesar de nosotros, o a pesar de cómo estemos nosotros, el Señor sigue haciendo su obra. Mira, la obra de Dios continuará adelante. Con nosotros o por encima de nosotros. Y eso realmente debería exhortarnos también. Porque es donde uno dice, Señor, usa mi vida. Con nosotros o por encima de nosotros. Jonathan Edwards, famoso predicador, que hablaba acerca del avivamiento de la iglesia. Él estaba convencido de que habían 3 cosas que avivaban a una iglesia. 3 cosas. La primera, la oración. La segunda, la predicación fiel de la palabra de Dios. Y la tercera era anunciar la obra de Dios, reconocer cómo la obra de Dios estaba avanzando en diferentes partes del mundo o del país. Porque eso nos hacía ver que la obra del Señor sigue, aunque nosotros no estemos dispuestos. La obra del Señor sigue. El Señor sigue levantando iglesias, sigue reformando pastores. Vemos la obra en Nicaragua, vemos la obra en Orotina, escuchamos por allá de Tilarán, escuchamos por allá de en Limón, escuchamos en San José, escuchamos en Zapote, escuchamos ahora en Alajuela, escuchamos en Puriscal. La obra del Señor sigue avanzando con nosotros o por encima de nosotros. Pero somos llamados, cada uno, a dar cuentas de lo que el Señor nos está dando. La semana pasada, antepasada creo que fue, se me quebró una prensa para hacer café y no he podido comprar otra. Y ocupaba tomar café. Y hice ahí una fórmula para conseguir café. Y mi esposa me dijo, ¿estás tomando café? Y yo, sí, estoy tomando café. ¿Y cómo hizo? Le dije yo, el que quiere busca la solución, el que no busca la excusa. Mis amados, es lo mismo con nosotros. Es lo mismo con nosotros. Si queremos, vamos a buscar la solución. Que descansa en el Señor. No hay nada en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? No hay nada en nosotros. Para miembros, para aquellos que todavía están de doble ánimo, el Señor les pregunta, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y aquellos que aún no le conocen, si tú murieras hoy, ¿a dónde vas a ir? No enterremos los talentos que Dios nos ha dado. No podemos. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 19, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Que estas palabras resuenen en nuestras mentes y corazones. El Señor vendrá y arreglará cuentas
con cada uno de nosotros. Oremos. Dios y Padre Celestial, suplicamos tu obra. Como cantábamos, Señor, suplicamos tu favor. Manda un avivamiento en nuestra iglesia, en nuestros corazones, en nuestra vida de devocional, en nuestra vida práctica, oh Señor. Auxílianos, ayúdanos a ser conscientes de todas las bondades que tú has derramado y nos has dado, Señor. A ser cuidadosos y diligentes. Derrama tu gracia. Señor, que si hoy hemos escuchado tu voz, no endurezcamos nuestros corazones. Te lo suplicamos. En el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo.